Nos encontramos al miércoles santo y ya cada vez más nos vamos acercando a la ocasión en que Jesús es encontrado y enfrentado por su cuerpo de discípulos para ser entregado. Ese miércoles dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 14 que Jesús llega a casa de Simón el leproso. Pero justamente antes de eso decía que todavía los fariseos y los escribas estaban buscando la manera de poder entregar a Jesús para que fuera arrestado. Tenían miedo de la gente que había seguido a Jesús. Desde que entró a Jerusalén en el capítulo 11, justamente la entrada triunfal, muchas personas reconocían a Jesús. Cuando le hacen la pregunta acerca de con qué autoridad hacía las cosas, pues también tenían miedo de las respuestas de las personas. Definitivamente Jesús había incomodado el que de alguna manera la actividad religiosa se había confabulado con el poder para ser servida y no para servir. Y aquí llegamos a esta casa de Simón el leproso. Y mientras está en esa reunión, lo curioso es que hay un grupo de discípulos allí presentes con él. Y entra esta mujer con un vaso de alabastro que contenía el perfume de nardo puro, que era igual a 300 denarios, que era el sueldo de un año. 300 denarios básicamente era la cantidad que tomaba una persona por trabajar durante todo un año. Un denario por día era el pago usualmente que tenían los campesinos. Esta mujer va donde Jesús y derrama ese vaso de alabastro sobre la cabeza de Jesús, según Marcos, y automáticamente el grupo de personas que estaba allí, los discípulos de Jesús, comenzaron a dar voces de que por qué se había desperdiciado tanta cantidad de dinero, porque se pudo haber vendido ese perfume para darle a los pobres. Todos sabemos que en efecto eso era una gran mentira del corazón, que eran ideas que se establecían desde la comodidad de cómo entendían que había que manejarse las cosas, pero los mismos discípulos de Jesús, habiendo estado con Jesús todo ese tiempo, no se habían percatado de cuál era el camino que Jesús le estaba trazando. Solamente esta mujer, que no tiene nombre, se percata quién es Jesús y derrama el vaso de alabastro sobre su cabeza. La pregunta es, si nosotros que decimos estar con el Señor, si nosotros que decimos que conocemos al Señor, verdaderamente hemos comprendido el camino del discipulado que Él nos invita. Decía Dietrich Bonhoeffer que la gracia de Dios es gratis, pero no es barata. Y muchas veces pensamos en una gracia que es totalmente barata, totalmente efímera, y no comprendemos el precio que involucra el servir a otros. Esta mujer, sin lugar a dudas, comprendió quién era Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza de tal manera que Jesús cayó la ignorancia y las mentiras que habían guardado este grupo de personas, diciendo cómo había que manejar ese dinero, diciendo que donde quiera que se compartiera el Evangelio, sería contado lo que ella hizo para memoria de ello. Acto seguido, Judas Iscariote entregó a Jesús. Yo te pregunto, ¿conoces el camino de seguir al Maestro? ¿Comprendes lo que te invita en este tiempo? Tal vez, quizás, decimos que conocemos al Señor, pero no nos hemos percatado de lo que verdaderamente nos ha invitado a hacer. Así como los discípulos que estuvieron con Él y no entendieron cuál era el camino de Jesús, es necesario ser confrontados con nuestra fragilidad y nuestra realidad para servir y trazar el camino para que otros conozcan. Te pregunto, cuando la gente te recuerda como alguien que comparte la buena noticia del Evangelio, o te recuerda como alguien que simple y llanamente entendía cómo otros tenían que vivir la vida sin vivir la verdadera experiencia del Evangelio. Al acercarnos al acto de la comunión en el jueves de esta semana, es importante detenernos y saber si lo que vamos a hacer en memoria del Señor también hace un pronunciamiento para la memoria del Señor en mis actos, más allá de lo que yo consumo. Recordemos sobre todo que el Señor sí puede rechazar nuestra adoración cuando nuestra justicia nos refleja a Él. Y hoy nos corresponde entender y cruzar el camino de derramar todo lo que somos para servirle y comprender quién es Él. Dios te bendiga. Seguimos hablando más adelante.